Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Saltemos por favor ahora al versículo 35. Repito, vamos a saltar al verso 35, por favor. Dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Levante su Biblia, levante sus manos, oremos al Señor, todos dando gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios, aleluya, Padre Santo. Gloria a Dios, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te pedimos que vengas a hablarnos, a edificarnos, Señor, y a bendecirnos, Padre de gloria, a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en esta hora con todo nuestro corazón. Háblanos, Señor, que tu pueblo oye y escucha lo que tú tienes para nosotros, en nombre de Jesús. Amén y amén. Diga amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento, por favor, y brindarle un fuerte y bonito aplauso para Jesús. A su nombre. ¿Cuántos me escuchan en la parte de atrás? Diga gloria a Dios. Vamos a mejor evitar el sonido. Este problema de electricidad de repente puede generar algún daño, entonces más bien desconectamos por completo el sonido para que Dios no lo quiera, no se dañe el sonido, las cajas que queden desconectadas también, porque pues como tenemos este problema de electricidad, no sea que de repente, hermanos, se dañe. Amén. ¿Cuántos comprenden? Diga gloria a Dios. Pero si me escuchan en la parte de atrás, qué bendición. Vamos a hacer como en los tiempos de Jesús, porque cuando Jesús predicaba no había micrófonos, ¿sí o no? Gloria al Señor. Jesús predicaba así a pura voz, a multitudes de personas, miles y miles de personas acudían a Jesús. Y bueno, yo creo que Jesús tenía una voz muy poderosa para poder, hermanos, ser escuchado. Amén. Y bueno, damos gracias a Dios que usted nos puede escuchar en esta hora. Hermanos, a través de esta palabra yo quiero que usted preste mucha atención, porque a través de esta palabra vamos a observar la fe ejemplar de un padre. Amén. Repito, el tema que quiero tratar, hermanos, quiero titularlo así: la fe ejemplar de un padre. Amén. Y vamos a basarnos precisamente en Jairo, pues Jairo, mis amados hermanos, tuvo esa fe ejemplar. Jairo, la palabra de Dios nos habla que era uno de los principales de la sinagoga, y vale la pena destacar algo muy importante
de estos personajes que, hermanos, eran reconocidos como principales de la sinagoga. ¿Por qué hablo esto? Porque la mayoría de los religiosos y principales de la sinagoga, hermanos, tenían un rechazo hacia nuestro Señor Jesucristo. Usted puede observar unas páginas atrás en el Evangelio mismo de San Marcos, en el capítulo 3, precisamente en el versículo 1, la Biblia nos habla, hermanos, de cómo el Señor Jesús sanó a un hombre con una mano seca, y ese milagro ocurrió precisamente en la sinagoga. Y allí la Biblia, mis amados hermanos, nos declara que era un día de reposo, y Jesús pregunta a los que estaban en la sinagoga si era lícito sanar a un enfermo en día de reposo. La gente no se atrevía a hablar alguna palabra, la gente no se atrevía a decir absolutamente nada. Entonces, mis amados hermanos, gloria al Señor, Jesús más sin embargo opera el milagro, pues Jesús, hermanos, se da cuenta de la dureza del corazón de esta gente, y aún así Jesús opera el milagro y restaura la mano de este hombre. Amén. Pero ¿qué hicieron los fariseos, los religiosos, los principales? En el versículo 6 del capítulo 3 de San Marcos dice: y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Entonces vemos que en las sinagogas, hermanos, los religiosos y los principales no estaban muy de acuerdo con nuestro Señor Jesucristo. Esta gente procuraba, como dice el versículo 6, destruir a Jesús. Esta gente muchas veces, la mayoría de los principales de la sinagoga, preferían cerrarle la puerta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero vemos, querida iglesia del Señor, que así no pasaba con Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga. Pero a pesar de esto, queridos hermanos, gloria al Señor, Jairo, mis amados hermanos, aleluya, creía en Jesús. A pesar de los malos comentarios que quizás Jairo escuchaba de los fariseos, a pesar de los malos comentarios que Jairo escuchaba de sus otros colegas, los principales de la sinagoga, Jairo tenía fe en Jesús. Aunque los otros religiosos y los otros principales, hermanos, no daban credibilidad a nuestro Señor Jesucristo, y aún así se atrevían, mis amados hermanos, como a cerrarle las puertas de las sinagogas a Jesús, repito, Jairo creía en Jesús. Aquí podemos ver la fe ejemplar de Jairo, que aunque otros hablaban mal de Jesús, aunque otros no reconocían el poder de Jesús, Jairo permanecía en la fe viva de que nuestro Señor Jesucristo era el único que podría librar, salvar y bendecir a su hija. ¡Aleluyas! A su nombre. Vemos que este Jairo, hermanos, tuvo la fe de interceder por su familia, especialmente por su hija. Volvamos a San Marcos capítulo 5 en el versículo 22, donde la Biblia declara de la siguiente manera: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Diga gloria a Dios. Mire la fe que tenía Jairo. Esta es la fe, aleluya, de un padre. Es la fe ejemplar de un padre. Cuando nosotros tenemos fe, mis amados hermanos, nos humillamos ante la presencia de Jesús. Acudimos a Jesús a pesar del negativismo de las personas que nos rodean. Vuelvo y repito, Jairo, hermanos, tenía a sus colegas, los principales de las sinagogas, los fariseos, los religiosos, que cuestionaban a Jesús, que no creían en Jesús, pero Jairo mantenía su fe viva. La fe lo llevó a humillarse y postrarse a los pies de Jesús, siendo que él era un principal, siendo que él tenía quizás condiciones económicas mucho más grandes.
Pero no le importó, su fe le llevó a humillarse en la presencia de Jesús y su fe le llevó a clamar, a interceder por su hija, porque él sabía que no había más esperanza sino solamente en Jesús. Que los médicos no podían hacer nada, que los doctores no pudieron hacer nada por la hija de Jairo. Y repito, aunque quizás Jairo tenía las condiciones económicas para someter a su hija a buenos tratamientos, a los mejores médicos y doctores, pero no le dieron solución. Mas la fe de Jairo le impulsó a acercarse a Jesús. Una fe ejemplar, hermanos, lleva no solamente a un padre, a cualquier persona a interceder por sus familiares. Pese a los problemas, pese a que la situación se torne negativa, pero siempre, mis amados hermanos, cuando tenemos fe, así nos digan que no se puede hacer nada, esto nos lleva a interceder, hermanos, por nuestra familia. Da gloria a Dios, iglesia. Esa fe ejemplar de este padre lo llevó a humillarse, lo llevó a interceder. Pero aquí vamos a ver, mis amados hermanos, que el propio Señor Jesús, hermanos, coloca a prueba la fe de Jairo. Vemos que la Biblia declara, y cuando, hermanos, Jairo intercede por su hija, en el versículo 23, Jairo manifiesta que su hija estaba ¿cómo? Agonizando. Si usted da un vistazo a esta misma historia, que la encontramos en el Evangelio según San Mateo, Mateo declara que su hija, que Jairo declara que su hija ya estaba muerta. ¿Qué significa esto? ¿Será que hay alguna contradicción? Marcos y Lucas señalan de que la hija de Jairo estaba agonizando y Mateo señala de que la hija de Jairo estaba muerta. ¿Será que hay alguna contradicción en ello? Claro que no. La situación, hermanos, que se da a conocer aquí es que a la hija de Jairo le quedaban pocos minutos de vida. La situación de Jairo, hermanos, o mejor dicho, la situación de la hija de Jairo era, hermanos, desesperante. La hija de Jairo no estaba sufriendo con cualquier enfermedad, con una fiebre pasajera o con un virus pasajero, no. La hija de Jairo estaba sufriendo, hermanos, con una enfermedad mortal. Su vida estaba a pocos minutos de terminarse, pero ahí estaba su padre clamando con fe para que Dios tuviera misericordia. Pero vale la pena recalcar, querida iglesia del Señor, que aunque, hermanos, Jairo tenía esa fe, yo creo que Jairo estaba desesperado porque el Señor Jesús llegara pronto a su casa. Por eso es que aquí llego a esta parte donde Jesús pone a prueba la fe de Jairo. ¿Por qué? Versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. ¿Y qué hacía la multitud con ellos? Le apretaban. Sabemos que caminar en medio de una multitud es algo bastante complicado, ¿sí o no? Y si uno tiene afán, peor aún. La Biblia dice que la multitud les apretaba, lo que significa que Jesús y Jairo no podían caminar apresuradamente. Yo creo que Jairo estaba afanado, hermanos, de que el Señor Jesús llegara pronto a donde estaba su hija y que el Señor Jesús restaurara la salud de su hija. Pero fíjese que la multitud les impedía, la multitud los estaba apretando, no podían caminar apresuradamente. Pero ahí seguía la fe de Jairo, firme, creyendo que Jesús iba a hacer la obra. Pero aquí viene la prueba. En medio de esa multitud, y esto lo vimos el domingo anterior, había una mujer con flujo de sangre. ¿Cuántos lo recuerdan? Diga gloria a Dios. Había una mujer que estaba sufriendo con flujo de sangre. Y esta mujer, hermanos, también quería un milagro de Jesús. Pero aquí podemos observar que la mujer no se acercó a hablar con Jesús. La mujer solamente decía, si tocare solamente su manto seré salva. Así que la mujer, mis amados hermanos,
decidió hacer la prueba de fe, atravesó la multitud y logró tocar el manto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que mientras que Jesús caminaba con Jairo tranquilamente, despaciosamente, porque la multitud los apretaba, de repente el Señor Jesús se detiene. Y yo me imagino a Jairo afanado y viendo al maestro deteniéndose. ¿Y ahora qué le pasó al Señor? ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué no sigue caminando si mi hija está a punto de morir? Y la Biblia declara lo siguiente, gloria al Señor. En el versículo 30 dice la Escritura: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Diga gloria a Dios. Qué tremendo, hermanos. Jairo estaba afanado porque el Señor Jesús llegara pronto a su casa y restaurara la salud de su hija que estaba a punto de morir. Pero de repente sucede algo. Jesús se detiene y pregunta: ¿quién ha tocado mis vestidos? La pregunta parecería ilógica, porque aún sus propios discípulos le dijeron: Señor, pero ¿cómo dices que alguien te ha tocado si la multitud te aprieta? Es obvio, Señor, que todos te están tocando. Pero Jesús observaba alrededor para ver quién le había tocado. Yo me imagino, hermanos, el desespero que sentía Jairo en ese momento. Repito, Jairo estaba con el deseo y con el afán de que, hermanos, el Señor llegara pronto a restaurar la salud de su hija. Pero en ese momento Jesús decide detenerse, y hasta que la persona que le había tocado no se identificara, Jesús no se iba a mover. Repito, yo me imagino por un momento a Jairo, quizás ahí desesperado: Señor, pero ¿por qué te detienes si mi hija está a punto de morir? Apresúrate, Señor. Pero el Señor no se apresuraba, Jesús estaba ahí. Y quiero decirte, hermanos, algo: Jesús es intencional. ¿Jesús sabía que la hija de Jairo estaba a punto de morir? Claro que sí, lo sabía. ¿Jesús sabía que Jairo estaba afanado? Sí. Pero aún así, hermanos, Jesús se detiene. Y lo más tremendo, hermanos, aquí, mire cómo el Señor pone a prueba la fe de Jairo. Y es que, hermanos, resulta que alguien recibió el milagro antes que Jairo. Es decir, Jairo tuvo que ver cómo otra persona, como se dice vulgarmente, se le coló y recibió el milagro primero que Jairo. Y esa persona no tuvo necesidad de acercarse a Jesús y pedirle, solamente tocó. Pero Jesús quería saber, Jesús quería que Jairo viera cómo otra persona recibió primero que él. Pero lo que me llama la atención, y hablando de la fe ejemplar de un padre, es que Jairo, a pesar de que vio a otra persona recibiendo un milagro primero que él, Jairo siguió esperando en el Señor Jesús. Porque eso es lo que hace la fe. La fe nos impulsa a seguir esperando. Así nosotros nos demoremos en recibir, pero hermanos, la fe verdadera nos impulsa a seguir esperando. Quizás a cuántos de aquí les ha sucedido como le sucedió a Jairo. Quizás cuántos de aquí ustedes llevan clamando a Dios por un milagro, por una sanidad, por una liberación, por una prosperidad. Y en medio de ese clamor que usted presenta a Dios, muchas veces usted ha visto cómo otros reciben primero que usted. Y usted lleva semanas, años y presentas votos a Dios y haces campañas y haces ayunos y vienes temprano a la iglesia y participas de todas las campañas para pedirle al Señor que te sane, y aún tú no recibes la respuesta. Pero de repente llega otra persona, alguien nuevo, alguien que no ha tenido que pasar el mismo tiempo que usted ha pasado, y recibe primero que usted.
¿A cuántos quizás nos ha sucedido así? Y muchas veces, cuando nos ha sucedido de esta forma, nosotros pensamos, Dios no nos escucha, Dios no me oye, porque mire, este llegó después que yo y recibió, y yo que llevo tanto tiempo no he recibido nada. Yo que llevo tanto tiempo no he alcanzado nada. Entonces, querida iglesia del Señor, muchas veces Dios permite que pasemos este tipo de situaciones. Muchas veces Dios permite que nosotros veamos cómo otros reciben primero antes de nosotros recibir. Pero sabe, vuelvo y repito, Jesús es intencional. ¿Y sabe por qué muchas veces Dios permite que nosotros tengamos que esperar más tiempo de lo debido? Porque, hermanos, Dios quiere darnos algo mucho más grande de lo que nosotros queremos. Dios quiere darnos a nosotros algo mucho más grande de lo que podamos imaginar. Oh, hermanos, y lo que voy a decir pueda que suene algo un poco cruel, pero eso era lo que quería hacer el Señor Jesús. ¿Qué será, pastor? Hermanos, Jesús, hermanos, sí quería que Jairo viera cómo otra persona había recibido un milagro antes que él. Pero yo creo que el propósito del Señor, hermanos, era esperar a que la hija de Jairo muriera. Repito, esto puede sonar algo cruel, pero, hermanos, Jesús quería que la hija de Jairo muriera. Pero ¿sabe por qué? Porque Jesús no le quería dar un milagro de sanidad. Jesús quería darle algo mucho más grande, y era el milagro de resurrección. Jesús quería levantar, resucitar a la hija de Jairo, a su nombre. ¿Quién es el que vive? Hermanos, Jairo, ¿qué era lo que quería de parte de Jesús? Que su hija fuera sana, ¿sí o no? Pero en ningún momento a Jairo se le pasaría por la cabeza que su hija iba a ser resucitada. Obviamente iba a recibir un milagro mucho mayor. Entonces, querida iglesia del Señor, muchas veces nosotros cuestionamos a Dios y decimos, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no me liberas? Llevo meses pidiéndote, hago votos, llego todos los domingos a la iglesia, voy entre semana a la iglesia, ¿y por qué no me das lo que yo deseo? Pero, hermanos, lo que no hemos pensado es que quizás el Señor Jesús no nos quiere dar lo que nosotros estamos esperando de Él. Quizás el Señor Jesús está preparando algo mucho más grande. Quizás el Señor Jesús está preparando algo mucho más glorioso. Quizás el Señor está preparando algo mejor. Y esto, hermanos, era lo que estaba sucediendo con Jairo. Por eso Dios puso a prueba la fe de este hombre. Jairo podía haber renunciado, pero Jairo se quedó ahí viendo cómo otra mujer recibía. Jairo se quedó ahí, hermanos, escuchando cómo otra mujer contaba el milagro que Dios le había hecho, y aún él estaba esperando. Yo no sé cuántas veces usted ha tenido que escuchar testimonios de sanidad. Yo no sé cuántas veces usted ha tenido que escuchar cómo a otros Dios los ha bendecido, Dios los ha liberado, Dios ha bendecido su familia, y usted todavía no recibe nada. Pero quiero decirte algo por el poder de esta palabra: algo grande viene para tu vida, algo mucho mejor viene para tu vida. Y esto va a hacer que tu esfuerzo no sea en vano. Hermanos, esto que estamos leyendo, algo similar sucedió con Lázaro. Recordemos que Jesús tenía una confianza y una cercanía muy tremenda a Lázaro y a su familia, a sus dos hermanas. Eran muy amigos. Y en el Evangelio según San Juan capítulo 11, la Biblia declara, hermanos, cómo Lázaro había enfermado de gravedad. Y las hermanas de Lázaro, Marta y María, le enviaron un mensaje
para decirle a Lázaro, el que amas está enfermo. Mire cómo decía el mensaje, el que amas está enfermo. El propósito de este mensaje que envió Marta y María era para que Jesús llegara lo más pronto posible a poder hacer algo por Lázaro. Pero ¿qué cree usted que hizo Jesús cuando recibió esa noticia? Observémoslo, por favor. San Juan, capítulo 11, en el versículo 6. Repito, Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 6. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó ¿cuánto tiempo? 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Escuchó? Cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, salió disparado de una vez a ver a Lázaro. ¿Qué hizo? Se quedó. ¿Y cuánto tiempo? 2 días más. Y eso que eran amigos. Y eso que tenían una confianza tremenda. Y repito, esto puede hacer ver algo cruel a Jesús, ¿no? Cualquiera puede llegar a la conclusión, oiga, pero si Jesús era amigo de Lázaro, si Jesús amaba tanto a Lázaro, ¿por qué no fue inmediatamente a verlo? ¿Por qué no fue inmediatamente a sanarlo? Y es que pasó lo mismo que Jairo. Jesús es intencional y Jesús quería mostrar una gloria mayor que un milagro de sanidad. Por eso, hermanos, cualquiera que lee esto podría decir, pero bueno, ¿cómo es posible? Jesús siendo amigo de Lázaro, ¿por qué no fue de una vez? Es más, sus hermanas, Marta, en especial Marta, le reclamaron al Señor, ¿por qué no había llegado pronto? Mire lo que dice la Escritura en San Juan, capítulo 11, gloria al Señor, en el versículo, gloria a Jesús. Vamos a leer en el versículo 24. San Juan 11, 24 dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día de reposo. Diga gloria a Dios. Perdón, vamos a leer el verso 20. Verso 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Te das cuenta? María ni siquiera salió a recibirle. Cuando ellos supieron que Jesús había llegado, hermanos, María se quedó en casa. Y recordemos que María era muy devota a Jesús. María estaba siempre, hermanos, a los pies de Jesús escuchando la palabra. Pero en esta ocasión vio que llegó Jesús y María, ¿qué hizo? Se quedó en la casa. Marta salió a recibirle, pero Marta le reclamó, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría. Y para que usted se haga una idea de todo lo que demoró nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que cuando Jesús le dijo a Marta, Marta, quita la piedra, Marta, ¿qué le respondió? Señor, ¿ya lleva cuántos días? 4 días. Imagínese el retraso que tuvo Jesús. Jesús ni siquiera llegó, hermanos, ni siquiera para velarlo. Jesús llegó cuando ya habían sepultado a Lázaro y ya llevaba ¿cuántos días? 4 días. Y eran amigos. Vuelvo y repito, aquí vemos, hermanos, la intención de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es intencional, mis amados hermanos. Él tiene propósitos y esto parecía algo cruel, pero lo que María ni Marta se imaginaban era que Lázaro iba a recibir algo mucho mayor que un milagro de sanidad. Lázaro, después de haber muerto 4 días y después de tener su cuerpo en estado de descomposición, mis amados hermanos, Lázaro recibió un milagro de resurrección para la gloria del Señor.
Lázaro recibió un milagro de resurrección. Pero nos damos cuenta que Jesús es intencional. Jesús se quedó, se demoró 2 días, dijo, no, aquí me quedo. Señor, el que tú amas está enfermo. Bueno, está bien, pero se quedó Jesús ahí. Y fíjese que cuando llegó Jesús, María no le recibió y Marta le reclamó, Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Y fíjese que a Jairo le estaba pasando lo mismo. Yo creo que quizás en el pensamiento de Jairo, en la mente de Jairo se atravesó el pensamiento, si Jesús no se demora aquí, mi hija no hubiera muerto. ¿Sabe por qué te digo esto? Volvamos a Marcos capítulo 5, en el versículo, aleluya, 35. Marcos capítulo 5, versículo 35, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Hermanos, cuando Jesús le estaba hablando a la mujer del flujo de sangre y le estaba diciendo, hija, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, en ese instante, gloria al Señor, le traen la mala noticia a Jairo y le dicen, Jairo, Señor, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Para qué lo sigues molestando? Oh, hermanos, yo creo que en ese momento, ahí es donde yo digo esto, en ese momento se atravesó por la mente de Jairo el pensamiento, si el Señor no se hubiera quedado parado, si el Señor no hubiera quedado escuchando todo el testimonio de la mujer del flujo de sangre, hubiéramos llegado a tiempo. Así como Marta le dijo a Jesús, Señor, si tú hubieras llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Lázaro no hubiera muerto. Quizás ese pensamiento se pudo haber atravesado en la mente de Jairo si el Señor no se hubiera demorado, si el Señor no se hubiera quedado preguntando quién lo tocó, si el Señor no se hubiera quedado escuchando el testimonio de esta mujer, mi hija estaría viva. Pero Jesús es intencional. Él sabe por qué hace sus cosas. A lo que a nosotros nos parece trágico, terrible, sin solución, Jesús lo puede cambiar radicalmente, así como lo hizo en la vida de Jairo. Jesús tiene el poder de cambiar nuestras cosas de manera radical. A su nombre. Y es por eso que en el verso 36 dice la Biblia, pero Jesús luego que oyó lo que le decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Por eso, hermanos, hemos llamado este mensaje la fe ejemplar de un padre. ¿Sabe por qué? Porque si Jairo no hubiese tenido fe, Jairo se hubiera ido. Jairo le hubiera recriminado al Señor, Señor, es demasiado tarde, ya no necesito que vayas a mi casa, ya no necesito que vayas a orar, mi hija ya murió, ¿ya para qué? Pero hermanos, cuando Jesús le dijo a Jairo, no temas, cree solamente, Jairo decidió creerle a Dios. Decidió creerle a Jesús. Repito, Jairo podía haber cuestionado y haber dicho, no, Señor, ¿ya para qué? Ya mi hija murió. Yo necesitaba que usted llegara, le hiciera una oración para que ella fuera sana. Pero tú no lo hiciste, Señor. Tú preferiste quedar ahí parado. Pero vemos que Jairo tuvo la fe de seguir esperando en Jesús, de seguir creyéndole a nuestro Señor Jesucristo, aun cuando todo estaba perdido, aun cuando su hija había muerto, hermanos, Jairo siguió creyendo en Jesús y las consecuencias fueron maravillosas. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jairo llegó a la casa junto con el Señor Jesús, todos estaban llorando, todos estaban tristes. Había, hermanos, una algarabía en la casa, un ambiente de tristeza, un ambiente de dolor, porque una niña de tan solo 12 años había muerto y no era para menos.
Jesús llegó y les dijo, no teman, no lloren. ¿Por qué tanto alboroto? La niña no está muerta, ella duerme. Y todos empezaron a burlarse. La gente no tenía fe. ¿Y Jesús qué hizo? Lo sacó. Y esto nos deja una enseñanza especial, querida iglesia. Si nosotros queremos una bendición de parte de Dios, debemos tener fe. Y muchas veces en medio del proceso el enemigo se va a levantar, Satanás va a luchar, hermanos, para impedirnos alcanzar la bendición, para generarnos duda e incredulidad. Pero cuando eso suceda, es ahí donde nosotros debemos levantarnos en fe y echar fuera la duda, echar fuera la incredulidad. Aleluya. Así como Jesús sacó a los que se estaban burlando, así mismo nosotros debemos hacer cuando el enemigo se quiera levantar para generarnos duda e incredulidad. Debemos reprenderlo, debemos echarlo fuera. Luego Jesús toma al padre, a la madre, a sus discípulos de confianza y entran a donde está la niña. Imagínense ese escenario maravilloso. Jesús diciéndole a la niña, Talita Cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña estaba muerta, hermanos. La niña estaba pálida. No tenía, hermanos, aleluya, pulso. Estaba muerta. Pero cuando Jesús pronunció estas palabras, la niña se levantó para la gloria de Dios. La vida volvió nuevamente a ella. La vida nuevamente volvió a ella. Jairo esperaba un milagro de sanidad. Pero ¿qué fue lo que recibió? Milagro de resurrección. ¿Qué es mayor, la sanidad o la resurrección? Oh, hermanos, Jairo estaba esperando algo normal, una sanidad, pero Jesús le dio algo mucho mayor. Hermanos, Jesús puso a prueba la fe de Jairo y fue una fe ejemplar, pues Jairo permaneció en la fe. Amada iglesia del Señor, yo creo que muchos de nosotros queremos ser bendecidos, sanados, libertados, prosperados por el poder de Dios. Pero debemos tener esa fe, la fe ejemplar que tuvo este padre, que no cesó su intercesión, no dejó de humillarse, no dejó de estar al lado de Jesús, aunque vio cómo otros recibieron primero su fe, hermanos, no menguó, siguió firme. Y aun cuando estaba perdido, cuando le dijeron que su hija había muerto, y Jesús le dice, no temas, que es solamente, la fe de Jairo siguió firme. Esa es la fe, mis amados hermanos, que usted y yo debemos poner en práctica. Una fe que nos impulsa a estar firmes en Jesús. Una fe que nos impulsa a pesar de las adversidades y a pesar de que las cosas no salgan a nuestro favor, a seguir creyendo en Jesús. Muchas veces, mis amados hermanos, cuando nosotros no vemos respuesta, quizás, hermanos, empezamos a hacer una campaña, ya sea un día domingo, ya sea un día viernes, sea el día que sea. O quizás una campaña de oración y empezamos con esa fe a pedirle al Señor que nos ayude, que nos bendiga. Pero pasa la campaña y van pasando los días y no recibimos nada. Y más bien vemos que como que, hermanos, el ambiente se pone más contrario a lo que nosotros estamos pidiendo. Y muchas personas cuando pasan por ese proceso, la fe les falta. Se desaniman. No, ya no voy a hacer más la campaña, ya no voy a venir más los domingos porque estoy pidiéndole al Señor que ponga las cosas a mi favor y nada, no sucede nada. Estoy haciendo votos los días domingos y veo que Dios no me responde y ya han pasado días, ya han pasado semanas y no sucede nada. Y muchas veces hay personas que se desaniman y dejan de buscar al Señor, dejan de venir a la iglesia, dejan de hacer sacrificios al Señor, dejan de orar a Dios, dejan de pedir a Dios. Pero hoy el Señor nos está presentando por su palabra
una fe ejemplar, la fe de un padre, hermanos, que decidió, hermanos, esperar en el Señor, decidió esperar en el Señor aunque otros recibieron y él no recibía nada, decidió esperar en el Señor aun cuando su hija había muerto, decidió seguir esperando en el Señor, y mire que no fue en vano, su hija fue resucitada para la gloria de Dios. Su hija fue resucitada para la gloria del Señor. A su nombre. Oh, hermanos, yo no sé qué bendición usted está pidiendo. Yo no sé, hermanos, qué sanidad, qué liberación, qué bendición usted está pidiendo de parte de Dios. Y no sé cuánto tiempo llevas pidiendo esa bendición. Quizás usted dice, pastor, llevo meses, llevo semanas, llevo años pidiéndole a Dios y nada. Y veo cómo en los días domingos otras personas son sanadas. Veo entre semana cómo otras personas llegan y son bendecidas y yo nada, pastor. Yo creo que ya Dios no me ama. Yo creo que ya Dios no me quiere. No, hermano, no dejes que el enemigo bombardee tu mente con este tipo de falsos pensamientos, no. Quiero decirte en esta hora por esta palabra que algo grande viene para tu vida. Algo mucho más grande, algo mucho mejor viene para tu vida. ¿Cuántos lo reciben en esta hora? Diga gloria a Dios. Levante su mano y diga conmigo, algo grande viene para mi vida. Hermano, viene porque viene. Yo no sé usted qué está esperando. ¿Qué es lo que desea? Pero quizás Dios te va a sorprender con algo mucho más grande. Quizás usted le ha pedido a Dios, pastor, yo quisiera que mis familiares al menos vengan y me acompañen al culto aquí en la iglesia. Al menos yo sería feliz con eso y le pido a Dios, pastor, que traiga a mi familia a la iglesia, pero veo cómo otros pueden venir con sus familias y yo no. Y ya llevo tiempo pidiéndole a Dios por esto. Oh, hermano, que tu fe no mengue, que tu fe no decaiga. ¿Sabe por qué? Porque de repente Dios te va a dar algo mucho mejor. Pastor, ¿y qué puede ser mejor que mi familia venga a la iglesia? Hermanos, pues Dios te puede sorprender haciendo que tus familiares se bauticen, haciendo que tus hijos sean predicadores de la palabra de Dios, haciendo que tu familia no solamente te acompañe, sino que sirvan al Señor en la iglesia. Dios te puede sorprender con algo mucho más grande. Quizás usted esté esperando, Señor, dame la providencia para ver si pago mis deudas y de una vez por todas salgo de ellas. Y pasa el tiempo y tú no ves respuesta. Y quizás tú dices, no, el Señor me desamparó, el Señor me abandonó. Pero no, tal vez Dios está preparando algo mejor que el pago de tus deudas. Tal vez el Señor te está proveyendo no solamente para pagar tus deudas, sino para que tengas una casa propia, para que tengas un negocio propio, para que tengas comodidades financieras, para que tengas mejores ingresos financieros. Entonces, hermanos, yo te invito a que, hermanos, tengamos esa fe de esperar en el Señor, pase lo que pase, venga lo que venga. Yo no sé, vuelvo y repito, cuánto tiempo usted lleva esperando. Pero hermanos, esperar en el Señor no es en vano. Vale la pena esperar en Dios, porque Dios siempre nos va a sorprender. Jairo esperó en el Señor y fue en vano. No, su hija resucitó. María y Marta esperaron todo este tiempo y se sintieron decepcionadas porque sepultaron a su hermano Lázaro. Ya estaba sepultado, su cuerpo estaba en estado de descomposición. Pero hermanos, cuando Jesús llegó, levantó a Lázaro. A veces nosotros pensamos que ya es tarde. No, ya para qué. Yo no creo que ya Dios haga la obra en mi vida, y entramos en resignación y nos resignamos a perder las bendiciones del Señor, a no tener las bendiciones de Dios. ¿Cuánta gente entra en resignación? Pero hoy la palabra de Dios, aleluya, nos está mostrando la fe de un padre. Hermanos, la fe ejemplar de un padre, la fe ejemplar de un hombre, Jairo, que decidió esperar en el Señor hasta el último momento.
Y parecía que ya era tarde, pero hermano, vuelvo y repito, esperar en Dios no es en vano. Dios nunca llega tarde. Aunque nosotros pensamos a nuestro tiempo que es tarde y no se puede, quiero decirte, Dios nunca llega tarde. Dios llega en el momento exacto. Dios llega en el momento preciso. Y quizás me dirijo a personas que están pensando que ya es tarde, que ya, hermanos, usted se encuentra en la resignación. Pero te digo, Dios llega en el momento exacto. Y el momento exacto, hermanos, es el momento en que menos imaginamos, el momento en que menos pensamos, en el momento en que nosotros decimos, no, ya ni para qué pedirle más al Señor. Pero ahí es donde Dios se glorifica. Así que yo te invito, querida iglesia del Señor, por esta palabra, a tener esa fe ejemplar, esa fe que tuvo este padre, un padre que decidió darlo todo por su hija. Y esa fe, mis amados hermanos, debe reposar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Si tú tienes esa fe, así el enemigo te haga pensar de que lo perdiste todo, hermano, si tú tienes esa fe verdadera, tú vas a seguir esperando en el Señor. ¿Cuántos van a seguir esperando en el Señor? Diga gloria a Dios. No va a ser en vano, hermano. Pase el tiempo que pase, hermanos, nunca es en vano esperar en el Señor. ¿Y cuántos van a esperar en Dios? Diga gloria a Dios. Colóquese de pie, por favor. Que el Padre, Hijo y Espíritu Santo siga hablando a sus vidas y a sus corazones. Más fuerte ese aplauso para el Rey Jesús. Más fuerte ese aplauso para el Señor. Levante sus manos, iglesia. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra de bendición, de victoria y de edificación que Dios en su infinita misericordia nos ha entregado en este día. Levante sus manos, cierre sus ojos y vamos a dar gracias al Señor por esta palabra de bendición. Oremos a Dios. Padre de la gloria, Dios todopoderoso, Señor querido, en esta hora, en este momento glorioso y poderoso de oración, Padre, te queremos dar muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra de bendición, de victoria, Señor amado, que tú nos has concedido, que tú nos has entregado en el día de hoy. Gracias, Señor, porque hoy hemos sido bendecidos por el poder de esta tu santa, bendita y gloriosa palabra, Señor. Padre, ayúdanos a tener esa fe verdadera. Ayúdanos a tener esa fe en ti, Señor amado. Oh sí, Señor Dios Todopoderoso, ten piedad, ten misericordia, Señor amado. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, ayúdame a mí también, Señor, a siempre esperar en ti, a tener esa fe verdadera en ti. Te lo pedimos, Señor, con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Jesús. Diga amén. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Hermanos, antes de orar por el favor de Dios en nuestras vidas, yo quiero invitar a los hermanos que se están preparando para el bautizo, para que puedan pasar junto con el pastor Giovanni a recibir las charlas bautismales correspondientes al día de hoy. Amén. Así que los hermanos que se están preparando para el bautizo, ahí junto con el pastor van a recibir las charlas bautismales del día de hoy. Amén. Despedimos también a nuestros hermanos que estuvieron conectados. Que Dios les bendiga. La iglesia le da un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores.